Hay algo acerca de las estrellas en el cielo, en una noche oscura, que nos da una sensación de esperanza y de paz, ¿no es así? Es como relajante sentarse a ver un cielo estrellado, especialmente cuando estamos en la playa o en la montaña y vemos todo aquel vasto horizonte que nos muestra estas estrellas preciosas en el cielo. Pablo, en la carta a los filipenses, le dice a la iglesia en Filipo que ellos brillan como estrellas en el firmamento. Pero el contexto en que se los dice es: ustedes brillen como estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. Vivimos en un mundo oscuro que necesita desesperadamente luz, en una cultura moral y espiritualmente corrupta a la cual Dios quiere que llevemos la luz de Cristo, que alumbremos a estas personas que todavía hoy están perdidas en la oscuridad. Sí, hay algo que está mal con este mundo y no es falta de educación principalmente. No es tampoco culpa de un mal gobierno, aunque pareciera que lo es. El verdadero problema es que el pecado ha oscurecido y endurecido el corazón de los hombres, convirtiéndolos, como dice Pablo, en una generación torcida y depravada. ¿Qué hacemos entonces ante una realidad como esta? ¿Qué hacemos cuando vemos que esta generación torcida y depravada que Pablo describe en Filipenses no está muy lejos de ser la que hoy vivimos también? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cómo respondemos ante esta amenaza inminente de un mundo oscuro y que se pone cada vez más tenebroso? Si tiene entonces su Biblia por ahí, vamos a las Escrituras, vamos a buscar guía en la palabra de vida, en la palabra de Dios, que es la única que nos puede mostrar qué debemos hacer ante esta realidad. Vamos a estar entonces en Filipenses capítulo 2, versos 12 en adelante. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es que en esta carta Pablo exhorta a la iglesia a vivir de una manera diferente, a amar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. Este pasaje nos muestra cómo el seguir a Jesús, el ser un verdadero discípulo de Jesús, es algo que debería notarse si realmente ha pasado. La vida del creyente debería verse diferente porque hay evidencia de que Cristo está obrando en nuestra vida. Pablo entonces acá lo que nos va a mostrar en estos pasajes es algunos aspectos que nosotros podríamos interpretar como algunos deberes, algunas obligaciones o mejor aún, una manera entonces de cómo debemos vivir en este mundo a partir de ser verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos seguidores de Jesús. Bien, hoy vamos a estar entonces Filipenses capítulo 2 y lo que vamos a decir verso a verso para encontrar 5 maneras entonces en que nosotros podemos vivir en este mundo, para entonces poder hacer la diferencia, ser y hacer la diferencia. Queremos entonces encontrar de una manera práctica cómo podemos entonces vivir en obediencia, cómo podemos llevar esa vida que Dios espera que vivamos para que entonces cumplamos nuestro propósito como iglesia en medio de esta generación que Él está hablando. Entonces vamos al texto, dice el verso 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí hago una pausa porque entonces Pablo comienza sus exhortaciones primero con un elogio, con una buena nota para los filipenses por su obediencia. Y tanto así que dice cuando ha sido incluso en ausencia de Pablo. 2 aspectos importantes acá que quiero que notemos. Número 1, la obediencia tiene que ser genuina, tiene que ser... no debe ser a regañadientes, tiene que realmente venir de una voluntad personal de querer agradar a nuestro Dios. El ejemplo práctico de esto es cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos que vayan y se laven los dientes o que vayan y tiendan la cama. Deberes incluso que debería ser algo real en ellos, un mandato que les estamos dando y que muchas veces cumplen, pero por obligación. Usted los ve ahí donde van entonces con la cabecilla para abajo, refunfuñando, haciendo gestos y zapateando porque no quieren obedecer. Lo hacen porque no queda de otra, pero no porque tengan la voluntad de querer obedecer ese mandato.
Y lo segundo que vamos a notar acá es que la obediencia no debe depender de que alguien nos esté viendo. Yo no soy obediente cuando sé que tengo a alguien ahí que me está viendo y lo hago entonces para quedar bien con el jefe o con nuestra familia o con nuestros amigos y mucho menos con Dios. Yo tengo que pensar, no es que Dios está ahí atrás mío respirándome para ver si yo hago lo que Él me pide. Es que tenemos que recordar que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos y nosotros debemos obedecer siempre. No por obligación, no a regañadientes, sino porque realmente tenemos la voluntad y el deseo de querer agradar a nuestro Padre. Entonces lo primero que vamos a ver acá en estas exhortaciones que Pablo nos hace es, Pablo nos llama a vivir en obediencia. Nosotros debemos ser obedientes, como lo fue la iglesia que vemos acá en Filipenses. Vivir en obediencia entonces es esa voluntad de querer agradar a Dios. Primero, cada uno de manera personal y conjuntamente nosotros también como iglesia. Lo segundo entonces que vamos a notar acá está en el verso 12, en esa continuación, porque hice una pausa y entonces retomamos el texto. Precisamente como han sido obedientes, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Acá entonces vamos a hacer una pausa también y una nota aclaratoria muy necesaria, porque este pasaje muy frecuentemente se malinterpreta y se toma fuera de contexto. Pablo no está diciendo acá que tenemos que hacer algo para ganar nuestra salvación. No estamos hablando de que hay que hacer obras y que la salvación viene por esas obras que hacemos y depende de la cantidad de obras que hacemos, así podemos o no ganar nuestra salvación. No es eso lo que Pablo está diciendo, ni remotamente. Pablo entonces deja en claro no solo en esta carta, sino en todas sus cartas, que la salvación proviene por la gracia de Dios. Es un regalo que recibimos de parte de Dios, inmerecido, y no hay nada que podamos hacer para lograrlo, por nuestros medios principalmente. Por eso pensar que Pablo está diciendo aquí lo contrario es absurdo, porque iría precisamente en contra de todo lo que ha dicho en las otras cartas. Pablo entonces está siendo muy claro en que la salvación es por gracia. Pablo entonces habla más bien de que esta salvación solo proviene de Dios y precisamente esto que Dios está dando, el mundo lo tiene que recibir. El ser humano tiene que aceptar ese regalo que Dios le está dando. Nunca es Dios quien retiene la salvación, pero es el ser humano el que se puede privar de ella. Entonces, con esto bien claro, también podemos hacer otro ejercicio para dejarlo todavía más claro y entender realmente qué es lo que Pablo nos está exhortando en este texto. Dice ocuparse de su salvación. Leo para ustedes otras versiones. Habla de hacer efectiva su propia salvación, de llevar a cabo su propia salvación. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender qué significa ser salvado por Dios. Y la Nueva Traducción Viviente me encanta, porque dice, esfuércese por demostrar qué es lo que Dios está haciendo, los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. De esto se trata lo que Pablo nos está entonces diciendo acá, de esforzarnos por demostrar que Dios ya está haciendo algo en nuestra vida. Aquí no estamos entonces hablando de la salvación eterna, sino entonces dice que ya ese regalo que hemos recibido, que es la salvación por parte de Cristo Jesús, nosotros debemos ocuparnos de ella, debemos cuidarla, debemos participar y responder a lo que Dios está haciendo a través de ella. Aquí entonces lo que vemos es el segundo punto, la segunda exhortación. Nosotros tenemos que velar por esa salvación. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender acá? Cuando Pablo habla de ocuparse, Pablo está haciendo una invitación a participar, ser parte de lo que Dios está haciendo, responder a esa obra que ya Dios inició en los filipenses. Cuando entonces yo digo que una de las exhortaciones es velar por esa salvación, me refiero entonces a cuidar esto que se nos ha sido dado, ese regalo que ya hemos recibido.
nosotros seguimos siendo víctimas de una vida esclavizada al pecado. Seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos, esclavos de las mismas tentaciones, culpables de los mismos fracasos, y nos preguntamos por qué. Y esta es la razón, porque no estamos preocupándonos ni ocupándonos por nuestra salvación. No estamos atentos a qué es lo que Dios está haciendo y cómo podemos entonces vivir a partir de ello. Simplemente buscamos nuestra propia satisfacción. Peor aún, muchas veces estamos más preocupados de la salvación de otros que de la de nosotros mismos. Incluso vemos cómo entonces estamos señalando, emitiendo juicios, cuestionando las actitudes, los comportamientos y las malas conductas de otros, y olvidamos volver a ver a nuestra vida propia. Precisamente porque ya Dios está haciendo una obra en ellos, es que nosotros tenemos que estar atentos de la obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuál es esa obra? ¿De qué se trata esto? Aquí la pregunta que tenemos que ver es cómo entonces afecta Jesús nuestra vida. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a la vida de una persona? Cuando una persona cree y se arrepiente, entonces Jesús viene a nuestra vida. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Dios, a través de su Espíritu, hace algo dentro de la persona. Y eso es el inicio de una obra transformadora que va continua. Y dice que va a continuar hasta el día en que Cristo vuelva. Y esa obra va a irse perfeccionando, según nos dice Efesios. Este es el trabajo hacia lo interno que Dios está haciendo en la vida de cada persona, en su vida o en mi vida. Esto es como si Pablo estuviera diciendo: trabajen ustedes entonces hacia afuera de la misma manera en que Dios trabajó a lo interno para que otros también puedan creer. Dios trabaja en mí, no por mí, no para mí. Dios trabaja en mí y a través de mí. Yo simplemente soy un canal de bendición. Yo recibo la bendición de parte de Dios, pero también Dios me puede usar para ser de bendición para otra persona. Ahí es entonces donde nosotros debemos hacer el alto y hacernos una pregunta muy necesaria. Esa obra transformadora de Jesús está entonces trabajando activamente dentro de mí, está trabajando en mi vida. Se nota, es así. O simplemente estamos creyendo que está pasando, pero realmente no hay nada a partir de eso. Número 3, continuamos el texto entonces en el verso 14. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Otras versiones hablan de sin quejas ni contiendas. Aquí entonces Pablo, la exhortación que nos está dando es: háganlo todo sin murmurar y sin quejarse. En otras palabras es: dejen de quejarse por todo. Y familia, esto es algo que nosotros tenemos que hoy recibir de la manera más incómoda, porque estoy seguro que puya, pero tenemos que aceptarlo. A nosotros nos encanta quejarnos por todo. Nos quejamos de la televisión, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de lo que dice el Ministerio de Salud, nos quejamos de lo que no dice el Ministerio de Salud, de las cosas que nos imponen, de las cosas que nos quitan. Nos quejamos de todo, de las escuelas, de los colegios, de lo que pasa. Las conversaciones en un almuerzo, en una cena, mucho de eso es quejarnos, decirle a otras personas, hacerles saber que no estamos de acuerdo, que estamos incómodos. Esa es nuestra realidad. Lo era también para la iglesia en Filipenses. Y aquí es entonces donde tenemos que ver un poquito el contexto. Porque no solo simplemente dejar de quejarnos de lo que está pasando en el mundo, es en el contexto en que esto fue escrito. Está utilizando palabras que se utilizaron para referirse al Antiguo Testamento. Cuando nos dice Pablo de hacerlo sin murmuraciones, está utilizando la misma palabra que encontramos en número 14:2, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Dice: en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Esto es lo que Pablo nos está advirtiendo. No solo es el quejarnos o el decir ahí lo que estamos pensando. Es que entonces esto es un aspecto que revela parte de nuestra rebelión contra Dios. El no estar satisfechos con su voluntad, con lo que Él está haciendo en este mundo. Prácticamente también ser malagradecidos, ser ingratos y, como lo fue el pueblo de Israel, pensar entonces que hubiéramos estado mejor sin Dios.
Estas palabras de murmuraciones, peleas, quejas y contiendas nos hablan entonces de la parte moral e intelectual de nuestra rebelión contra Dios. No es necesariamente por algo que estuviera pasando en la iglesia, aunque probablemente algo había y nosotros también lo podemos ver. En cualquier familia hay diferencias de opinión, hay situaciones, pero aquí estamos hablando entonces de nuestra actitud para con Dios. Con nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, como creyentes, estamos entonces llamados a vivir una vida sin quejarnos, dejar de quejarnos por absolutamente todo. Número 4, continuamos el texto entonces en el verso 15, donde nos dice: hagan todo sin quejas ni contiendas, para que entonces sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Aquí entonces entramos en un tema de pureza. Estamos hablando de cuál es la verdadera vida íntegra que nosotros tenemos que llevar delante de nuestro Dios. La pureza cristiana es irreprochable ante los ojos del mundo, es sincera para consigo misma y es apta para soportar el escrutinio de Dios. Es decir, es aquello que nos va a permitir, como dice Pablo en Timoteo, es poder presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tienen nada de qué arrepentirse. Es esa vida íntegra, una vida llena de integridad que nos permite ser igual, independientemente del lugar donde estamos o las personas de las que nos rodeamos. Si usted quiere dejar de pecar simplemente por sentirse bien, porque le dio remordimiento, está bien, el Espíritu está obrando en usted y por lo menos lo está redarguyendo para que no se quede ahí. Pero es que no basta, esto no es suficiente. Precisamente no estamos hablando de buenas intenciones, estamos hablando de la realidad de que tiene que haber un cambio, una decisión radical que nos haga cambiar nuestro estilo de vida, una decisión que permita que Dios transforme nuestras vidas. Pablo habla de ser irreprensibles, sencillos, intachables. Y nosotros hoy parecemos más como cristianos manchados. Y esta es la verdad. Basta con que entonces nosotros veamos a muchas de esas personas que llenan las iglesias, pero realmente veamos más allá. Porque cuando están en la iglesia ponen una cara y ponen una realidad muy diferente a la que viven en sus casas, en sus hogares. Veamos a sus familias, sus matrimonios, la forma en que gastan su dinero, las prioridades que tienen, las cosas que compran. Esto habla mucho de que Cristo no necesariamente es una prioridad en sus vidas, de que ha comenzado una obra, pero no ha transformado sus vidas por completo. Aquí entonces Pablo implícitamente nos está diciendo que no solo basta con proclamar el evangelio, con palabras bonitas, con palabras que hagan que esto pareciera el cielo realmente. Nosotros necesitamos dar testimonio de una vida recta en medio de este mundo retorcido y pervertido. Nosotros entonces aquí lo que encontramos es que Pablo nos está llamando, número 4, a predicar con el ejemplo. Y esto es algo que de verdad tenemos que poner en práctica, porque nos encanta jactarnos de decir que predicamos, que le decimos, que invitamos a la gente a venir a Cristo, pero ¿a dónde está el ejemplo? ¿A dónde está nuestro testimonio? ¿A dónde está realmente esa vida que lo demuestra? Esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Y por último, número 5, Pablo entonces, continuamos en el verso 15. En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo. La quinta exhortación que Pablo nos está haciendo acá entonces es brillar como estrellas en el firmamento, que es lo que dice otra versión. Ustedes entonces en medio de esa generación son como estrellas en el firmamento, luminares en el mundo. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en el pecado que olvidamos que realmente Dios nos hizo con un propósito, para resplandecer su luz, para hacer brillar su gloria. Pablo esto no lo da como una opción. Pablo dice a los filipenses, en medio de esa generación, ustedes son como estrellas en el firmamento. Ustedes ya resplandecen la luz de Cristo en medio de este mundo oscuro. Es tiempo presente. Ahí es entonces donde debemos preguntarnos, ¿qué es un luminar? Un luminar entonces es una persona que me lleva donde hay esperanza, una persona que me lleva donde hay salvación, donde hay consuelo, donde hay paz,
donde hay alegría, donde hay provisión, donde puedo encontrar a Jesús. Un luminario es aquella persona que me lleva a Cristo. Esa es la verdadera luz que usted y yo estamos llamados a ser y a resplandecer. Imagínese entonces, es una noche oscura y de pronto vemos una estrella brillar en el cielo, un luminar. Ahí es entonces donde la persona entiende, es por ahí, esa es la luz que me va a guiar a Cristo. Y hablamos de guiar porque entonces este concepto de luz en la Biblia es algo que se utiliza a través de todas las escrituras. Hay muchas cosas o muchas funciones que tiene la luz. Por ejemplo, la luz hace las cosas evidentes. Una de las realidades es que la luz de Cristo llega a nuestra vida y lo primero que hace es evidenciar nuestro pecado. Llega a los rincones más oscuros y evidencia lo peor que hay en nosotros. La luz se utiliza para guiar, para advertir, para traer ánimo, en fin, para muchas otras cosas, y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos como creyentes. Como iglesia, nosotros necesitamos entonces ser esa luz que haga que las otras personas puedan guiarse hacia Cristo, que podamos advertirle de estos malos comportamientos, que podamos denunciar las injusticias de este mundo y que podamos traer ánimo y esperanza cuando pareciera que ya no lo hay. Hay cristianos de muchos años tan apagados que más bien parecen incrédulos. Y yo creo que esta es la realidad. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero están muy lejos de serlo. Se han quedado con un tradicionalismo, se han quedado con una religiosidad que cada vez opaca más la luz de Cristo y los pone a ellos como buenos ejemplos de buenas personas que hacen buenas obras, pero no es eso. Nosotros tenemos que entender que el resplandecer la luz de Cristo se refiere a ofrecer a los demás el evangelio con toda esta fuerza luminosa, con todo este poder de alumbrar, de guiar y resplandecer como luminares en el cielo. Y hago énfasis también en esto, dice el texto en medio de, no dice desde la iglesia, no dice desde una esquina, no dice desde afuera, dice en medio de. Esta luz resplandece en medio de esa generación. Ahora, también aclaro, en medio de no significa mezclados. Nosotros tenemos que estar en medio del mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos que ser parte de este mundo, porque si nos acercamos y nos mezclamos, terminamos siendo opacados por ellos. Terminamos convirtiéndonos en uno más de esa generación torcida y depravada. Nosotros tenemos que ser luz en medio de esa oscuridad. La pregunta aquí entonces es ¿cómo? ¿Cómo brillamos? Si a partir de este momento, con las exhortaciones que hemos visto, usted dice, sí, yo quiero eso, yo anhelo llevar una vida como la que Pablo está describiendo ahí, una vida entonces que me permita brillar la luz de Cristo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Y me encanta porque el texto nos da la respuesta. Verso 16, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Familia, esto es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Nosotros muchas veces creemos que esto es algo complejo, que esto es algo complicado, y es muy sencillo. Dios nos dejó todo acá para que podamos conocerle, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos transformar nuestra vida por medio de Cristo y que a través de eso entonces nos convirtamos en luz también para otros, para que estas palabras lleguen también a otras personas. ¿Cómo brillamos? Vayamos a la palabra, vayamos a las escrituras, lea la Biblia. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que hacerlo? Es que no es cantidad. Si lo lee 2 veces por semana, hágalo 4 veces por semana. Si lo lee una vez al mes, hágalo 3 veces al mes. Si lo lee 2, 3 veces al día, hágalo 5, 7 veces al día. El punto es que entonces usted esté en un ejercicio continuo de estar yendo a las escrituras, de estar de verdad exponiéndose a la palabra que dice Pablo, es la palabra de vida. La exhortación de Pablo es concretamente a aferrarse. Aferrarse es agarrarse, no soltarse, no desprenderse. Nos habla entonces de no dejar de creer el mensaje que da vida, de saber que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener en alto esta palabra de vida, que siga siendo relevante e importante para otros.
Esto, en otras palabras, es ejercitar un músculo que en la iglesia está muy debilitado. Nosotros nos hemos mal acostumbrado. ¿Por qué? Recuerde que entonces no tenemos que menospreciar la capacidad que tenían entonces las personas a las cuales Pablo les está escribiendo de retener y memorizar la palabra. Recuerde que en aquel entonces no existía la Biblia como un libro, no era algo que ellos leían. Ellos simplemente escuchaban a Pablo hablar de la palabra de Dios, y entonces ellos la escuchaban, se aferraban a ella, la retenían e incluso la memorizaban. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Usted podrá decir, bueno, es que es muy difícil, pero no es así. Déjeme ponerle el ejemplo. Y este ejemplo es para las generaciones 2 o 3 que vamos atrás. Para los más nuevitos quizás solo les haga entender parcialmente el ejemplo. ¿Se acuerda la cantidad de números que usted podía memorizar cuando no habían celulares? Cuando lo único que había era un teléfono en la sala de la casa, y usted entonces tenía que llamar a su papá, a su mamá, o a algún familiar, o a algún amigo, o al trabajo. La cantidad de números que uno era capaz de memorizarse, de saberse, a pesar de que había siempre una libretita ahí con el teléfono, usted era capaz de no sé, manejar 20, 30 números de teléfono. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se sabe hoy? Y con costo no sabemos el de nosotros mismos. Con cosas esperamos que tal vez se sepa el de su esposo, el de su esposa. Pero la realidad es que no estamos acostumbrados ya a memorizar números de teléfono. ¿Por qué? Porque ahora los tenemos al alcance de nuestra mano. El músculo dejó de ejercitarse, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad. Es por eso que entonces esta exhortación que está haciendo Pablo, nosotros también tenemos que tomarla y muy literal. Tenemos que entonces aferrarnos a la palabra de vida. A pesar de que la tenemos aquí y podemos leer en cualquier momento, el asunto es que yo tengo que irme a ella, tengo que escudriñarla, tengo que meterme de lleno, tengo que vivirla, tengo que sentirla, tengo que apasionarme por ella. Y esto involucra entonces leer todavía más, pero no solo leer, sino es ir realmente a la palabra de vida, ejercitarme en el ejercicio de meditar en la palabra y de permitir que entonces esa palabra transforme mi vida. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere realmente vivir a partir de esto que Pablo nos está mostrando en este texto? Vele entonces por lo que Dios ha hecho en su vida. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación. Obedezca a Dios con profundo temor y reverencia. Aférrese a la palabra de vida. Deje de quejarse, deje de murmurar, deje de andar en puras habladas y viva una vida íntegra, tal cual Cristo nos la está mostrando. Una vida que haga resplandecer la luz de Cristo. Eso es, familia, lo que nosotros necesitamos entender hoy. Jesús entonces se lo dijo a estas personas, lo que vemos en Mateo 5:16, Él les dice, hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver sus buenas obras y entonces alaben al Padre que está en el cielo. Cuando hacemos brillar nuestra luz, glorificamos al Padre nosotros mismos, pero también permitimos que esa luz haga evidente las obras de Cristo en nuestra vida y otros entonces van a creer y también entonces evidenciar estas buenas obras que entonces van a hacer que todos glorifiquen al Padre. Ahora, es importante que entendamos esto. Esto no es una lista de tareas a las cuales le podamos dar check. No se trata de saber que tenemos las 5 o que ya cumplimos con 3 de 5 y entonces con eso nos sentimos bien. No es así. Esto no es una lista ni exclusiva ni exhaustiva. Es simplemente una referencia de cómo entonces Pablo nos está mostrando que podemos vivir una verdadera vida de discípulo. Una vida entonces en obediencia, una vida que nos haga brillar como luminares en este mundo, una vida que nos permita predicar con el ejemplo, que nos permita dejar de quejarnos por todo, una vida que realmente refleje al Cristo mismo. Ahí es entonces donde nosotros debemos hacer algo y debemos reconocer que para poder tan siquiera pensar que esto es posible en nuestra vida, necesitamos cumplir con algo. Haber reconocido y haber creído en el Cristo humillado y exaltado que Pablo habló primeramente a los filipenses antes de darles estas exhortaciones. Veamos entonces, en el capítulo 2, verso 1, Pablo antes de haberles dado esto, entonces les dice: por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu,
algún efecto entrañable. Lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto es entonces importante, porque ahí es donde vemos, es con humildad. Consideren a otros como superiores, es humíllese como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Verso 8. Dice, y al manifestarse como hombre, siendo Dios, tomó la forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y me encanta porque termina con algo sumamente clave. Dice, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros entonces tomamos como ejemplo y asumimos la actitud que tuvo Jesús y cumplimos con esa vida que vivió Jesús, y nosotros tratamos de vivir en obediencia, de ser ese ejemplo, de vivir conforme al ejemplo que Cristo nos dio, nosotros podemos darnos cuenta que entonces ahí sí podemos poner en práctica estas exhortaciones que vienen a partir del texto que vimos hoy. Hoy yo quiero que podamos orar y que podamos venir delante de Dios con esa actitud humilde, reconociendo a este Cristo humillado y exaltado, que hoy entonces nos dice, yo puedo cambiar su vida. A partir de mí, a partir de la obra que yo voy a hacer en usted, su vida puede cambiar, puede ser transformada. Tanto así que va a pasar de oscuridad a ser luz en medio de una generación torcida y depravada. Oramos.